Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas que generan nuestro cuerpo ante los cambios que se producen en el entorno o en nosotros mismos. Estos cambios se basan en las experiencias que aún así dependen de las percepciones, de las actitudes y de las creencias del mundo que usan para valorar una situación concreta. Las respuestas emocionales son estímulos rápidos e impulsivos que permiten valorar lo que está pasando y nos informan el significado que esta tiene para nosotros. Existen 6 tipos de emociones básicas. Entre ellas se encuentran la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira, el asco. La emoción de la tristeza, aparece en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando hay distanciamiento, cuando hay una separación, cuando hay la pérdida de un vínculo, que perdemos a un ser querido. También aparece cuando no podemos expresar o comunicar nuestros sentimientos verdaderos, ¿sí? Cuando sentimos que fracasamos y no alcanzamos a lograr una meta que teníamos propuesta, entonces es ese momento en el que nosotros perdemos la autoestima. Esta emoción, cuando es primaria y saludable, permite enfrentarnos al dolor, pasar el duelo correspondiente y superarlo. Cuando no es saludable, hablamos de una tristeza enquistada, pues hay que trabajar mucho para sentirnos bien con nosotros mismos y podernos superar. Cuando la tristeza es una emoción secundaria, hay que tener mucho cuidado con la depresión. El miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y permite su supervivencia ante un evento de peligro. Esta emoción siempre va a depender de nuestras experiencias y de los recursos que tengamos o pensamos que tengamos para evaluar si esa situación es amenazante o no. Hola, es un gusto enorme poder saludarles y comentarles que el día de hoy les voy a hablar de 2 emociones básicas en el ser humano. La primera, y una de mis favoritas, la alegría. La alegría es una emoción de agrado vinculada a la sensación de satisfacción o plenitud. Esta emoción genera bienestar y generalmente se expresa mediante la sonrisa. La alegría la experimentamos cuando nos encontramos con esos seres queridos que hace mucho tiempo no vemos. También la experimentamos cuando alcanzamos un logro. Otra emoción básica en todo ser humano es la sorpresa. La sorpresa es una reacción emocional producida por situaciones novedosas o extrañas. Esta emoción suele interrumpir momentáneamente la actividad que estamos realizando. Físicamente se caracteriza por una disminución de la frecuencia cardíaca y normalmente suele ir acompañada de expresiones faciales donde agrandamos un poco más los ojos o nos quedamos sin aliento. Muchísimas gracias. La sorpresa, el asco, la ira y la alegría. ¿Sí? La idea es que podamos entender cómo identificar cada una de estas emociones. La sorpresa es una emoción que suele ser transitoria, quiere decir que va y viene, no está constantemente en nosotros todo el tiempo y suele aparecer ante situaciones de asombro o situaciones en las que no podemos deducir qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Posterior a ello encontramos el asco. El asco es una emoción que genera repulsión, genera disgusto, puede presentarse ante una situación o ante un objeto. Posterior a ello encontramos la ira. La ira es una emoción que está totalmente asociada con la irritabilidad, ¿sí? Con el enojo, y suele ser sinónimo de resentimiento y produce mucho malestar en nosotros. Y por último encontramos la alegría. La alegría es una emoción que produce una sensación infinita de bienestar, seguridad y está asociada a la diversión y a la felicidad, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros podamos identificar cuál de estas emociones estamos sintiendo ante las situaciones y circunstancias de nuestra cotidianidad. Para ello, esta semana vamos a trabajar en un cuadrito que ustedes pueden ver acá detrás de mí, que se llama autorregistro. La idea es que ustedes en sus casas puedan construir este autorregistro. ¿Cómo lo van a hacer? En una hoja de papel bond, en una hoja de cuaderno, en un cartón, en la superficie que ustedes puedan realizar. Este cuadrito consta de 5 casillas.
La primera casilla es la fecha, la segunda casilla es la situación, la tercera es la emoción, la cuarta es el pensamiento y la quinta es la conducta. ¿Qué es la conducta? Pues la acción que realizamos ante una situación. ¿De qué manera funciona? Siempre que ustedes sientan una de las 6 emociones que estuvimos platicando el día de hoy, lo que van a hacer es colocar la fecha del día en la que lo sintieron, en qué situación ocurrió, en una discusión, en alguna eventualidad que se haya presentado en casa o en alguna eventualidad que se haya presentado con sus hijos, con su familia, con sus hermanos, con algún miembro de su familia. La emoción que sintieron. Como ya sabemos identificar cuáles son las 6 emociones, ahí vamos a colocar si sintieron alegría, si sintieron ira, si sintieron asco, si sintieron tristeza, si sintieron miedo, ¿sí? Y después de identificar la emoción, van a escribir qué pensaron, ¿sí? Qué pensamientos llegaron a ustedes en ese momento y de qué manera actuaron. La manera en cómo actúen lo van a colocar en la casilla de conducta. Recordemos que la conducta es la manera en cómo actuamos ante las situaciones. Y esto lo vamos a hacer siempre que sintamos una emoción. La idea es que de aquí al día viernes podamos evaluar cómo se sintieron ustedes durante la semana y de qué manera desarrollaron estrategias o de qué manera desarrollaron conductas frente a estas emociones. El viernes vamos a hacer un seguimiento. Ustedes van a subirnos todos sus autorregistros, sus cuadritos al grupo de WhatsApp para que nosotros podamos hacer la evaluación y podamos conocer cuáles son las emociones y situaciones por las que están pasando nuestros compañeros y de qué manera las están enfrentando. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre cómo realizar el cuadro, nos pueden escribir por el interno para no saturar el grupo de WhatsApp con preguntas y nosotras les vamos a explicar de qué manera lo